pasar. ¿Somos ovejas los que estamos acá? ¿Sí? Somos ovejas. Vas a pasar. Vas a pasar. Porque yo sé que si cada uno contamos nuestro testimonio, más de una vez el diablo ya te quiso llevar, ¿no es cierto? Bueno, no llevar él, si soy hijo, no te va a llevar él. Pero vamos así cortar, ¿no es cierto? Antes de tiempo, si es posible. Así que este valle vas a pasar, sí o sí vas a pasar. Dice, aunque ande en valles de sombra de muerte. ¿Se acuerdan? Una de las cosas que el domingo pasado, en cada frase, en cada versículo que leíamos, antes de dar Dios una palabra, antes de Dios dar una promesa, antes de Dios decir algo hermoso, precioso, grande, antes de eso había una palabra, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál era la palabra? No temas. Vamos a compartir, vamos a predicar juntos en esta mañana, ¿sí? O si no, parece que demasiado se concentran y... Antes de Dios hablar, antes de Dios decir, antes de Dios impartir, era la primera palabra que decía que era no temas. ¿Por qué? Porque sí o sí, hasta que aprendamos por lo menos, somos temerosos. Más todavía cuando vamos a hacer algo que de repente no sabemos, no conocemos bien, no entendemos, tenemos temor, ¿me va a salir, no me va a salir? ¿Será que voy a poder, no voy a poder? ¿Será que va a venir, no va a venir? Siempre estamos con eso, ¿no es cierto? Y el temor a Dios es otra cosa, pero el enemigo quiere poner otro tipo de temor para que nos pueda paralizar, porque según lo que entienden dicen que el temor te paraliza. Entonces, no temas. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice David? ¿Qué dijo? ¿Qué decimos nosotros? No temeré. Vas a estar ahí, vas a estar. Sombras de muerte. ¿Se acuerdan cuando Abraham, el domingo pasado leímos, él preparó el sacrificio, espantaba a las aves para que no se los robe, para que no se lleve el sacrificio, y pasaran hora y hora y hora? Y llega ya la tarde. ¿Qué dice que sobrevino? ¿Qué sobrevino? Oscuridad, tiniebla. Y vino, dice, como una opresión muy fuerte. Pero después vino la voz de Dios. Todos somos fieles cuando estamos bien, ¿verdad? Todos somos fieles, alabamos, oramos. Nosotros malo ya, cuando estamos todo bien. Pero está bien. Pero el carácter de nosotros como hijos de Dios se tiene que manifestar, y se va a manifestar. No digo cuando todo va mal, pero cuando estamos en este valle es donde nuestro carácter se va a forjar. Entonces decimos, Señor, estoy en el valle de sombra y de muerte, pero no temeré mal alguno. ¿Por qué? El plagueo casi siempre cuando tenemos problemas es que estoy solo. Estoy solo. ¿Y se acuerdan cuando compartimos, cuando Jesús fue llevado al desierto por 40 días? ¿Le llevó a todos los discípulos? No. Estaba solo. Sí, había ángeles que le servían, todo aquello, pero él estuvo solo. Entonces no importa si vos estás casada y tenés 10 hijos. Va a pasar un momento en tu vida en que realmente vos vas a decir, estoy solo, estoy sola. Ni mi marido, ni mi señora, ni mis hijos, ni mis padres, estoy solo. Bueno, solo en un sentido que, ¿por qué? Porque el trato de Dios es con nosotros. Muchas veces va a tratar conmigo, muchas veces va a tratar con nuestro matrimonio, muchas veces va a tratar con nuestra familia, muchas veces va a tratar como iglesia. Entonces David dice, aunque ande, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Yo sé que somos incrédulos y muchas veces le hemos cuestionado a Dios, Señor, ¿por qué me dejaste solo? Y él que dijo, voy a estar contigo hasta el fin del mundo, hasta que se termine todo. Yo voy a estar, el único realmente
que nunca nos va a abandonar es Él. Y para lo demás prepárate, porque el que menos pensá te va a abandonar. El que menos pensá se va a ir de tu lado. Espero que no sea tu Señor, lo digo. Pero vuelvo a decir, en circunstancias, en situaciones, el que menos piensa. Pero Dios va a estar presente ahí, porque Él prometió. Gracias a Dios, ¿no? Y me viene a la mente, cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní orando, llevó, vamos a decir, a sus 3 mejores discípulos, por así decirlo, ¿no es cierto? Vamos, porque estoy angustiado, vamos a orar. Y se puso a orar. ¿Y los otros 3? Se pusieron a dormir, ¿no es cierto? Y después, cuando termina la oración y cuando ya vienen el grupo para llevarle, los discípulos, los 12, le hicieron un muro a su alrededor para protegerle. ¿Qué dice la Biblia? No quedó ninguno. Si vos y yo fuéramos Jesús, 3 años y poco caminando, por lo menos aunque sea uno, vos sé que Pedro tomó la espada y le cortó la oreja a alguien, ¿verdad? Pero en la hora de la verdad, al fin y al cabo, ni uno. Así que prepárense también. Amén. Hoy vamos a recibir mucho aliento. Dice después tu vara, perdón, el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara del pastor, para muchos es simplemente garrote, no. Es aliento, es sostén, es protección, es cuidado. No es un arma que tal vez diríamos, wow, qué poderoso, ¿no? Pero es un arma fundamental y necesario, porque es la palabra de Dios, es el poder de Dios. Dice después, pasando al 5, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Si parafraseamos y si dividimos por partes este capítulo, aunque es muy cortito, tiene etapas, tiene, vamos a decir, diferentes situaciones y momentos. Hasta el 2, hasta el 3, es todo muy lindo, aliento, alimento, sustento, todo hasta ahí está bien. Y es bueno, ¿verdad? Y Dios es eso. Pero Dios también va a permitir que el 4 suceda en nuestras vidas, aunque Él va a estar con nosotros, Él va a estar con nosotros. Y después de eso, dice el verso 5, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios prepara, Dios alista y dice, mira, después de haber atravesado el valle, ¿se acuerdan cuando Jesús termina los 40 días de estar luchando con fieras? ¿Se acuerdan, verdad? Terminó, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Ángeles vinieron y le servían. El mejor manjar probablemente. Lo mejor después. Dios es bueno, hermano. Dios es fiel. Dios sabe, Dios conoce. Entonces dice ahora, adereza mesa en presencia de mis angustiadores. El que te quería ver morir de hambre, ahora te tiene que ver comiendo un asadito. ¿Amén o no? ¿Sí o no? Sí. El que pensaba que te iba a morir de hambre, dice, huye más ahora. ¿Sí? Así que no le envidies. Si hoy tu vecino o alguien está comiendo asadito y vos decís, ay Señor, ese tranquilo, no. El Señor está preparando mesa. Amén. Está preparando mesa y los angustiadores, ¿qué dicen? Te van a mirar. Y después, unge mi cabeza con aceite, mi copa está
rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto sucede entre la primera parte del capítulo 23 y la segunda parte. El comienzo es espectacular, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Es hermoso. El final mejor todavía, ¿verdad? Los tres primeros versos, hermoso, precioso. Y después el 5 y el 6 es hermoso. Hay unción, hay gozo, hay alegría, hay fiesta, hay mesa, hay abundancia. El 6 dice, el bien y la misericordia me van a seguir todos los días. Pero el tema es que entre la primera parte y la segunda parte, comienza demasiado bien, es hermoso, es precioso, y como digo, el final mejor todavía. Pero en el medio, ¿qué hay? Hay un valle. Y ustedes saben que el valle habla de lugar bajo, habla de descender, es estar ahí abajo. Cuando habla de monte, cuando habla de altura, habla de victoria, habla de una posición. Pero cuando siempre la Biblia habla de valle, es bajo, y casi siempre habla de situación difícil, de momento difícil. Por eso es que en algún momento los enemigos de Israel dijeron, vamos a pelear con Israel, pero vamos a llevar en el valle, porque el Dios de ellos es el Dios de los montes. Y se fueron al valle y también el mismo Dios estaba ahí. Porque Dios es el Dios de allá arriba y el Dios de abajo. El mismo que está arriba está abajo, y está donde estemos, Dios está presente. Él no es porque está arriba ni porque está abajo. Para nosotros cambia la situación. Una cosa es estar arriba del monte y otra cosa es estar en el valle, pero la diferencia para los demás, para nuestros enemigos, es que ese mismo Dios está arriba y está abajo, y aun si tenemos que ir más abajo, Él sigue estando ahí. Esa es la diferencia. Entonces, entre la primera parte del capítulo 23 y la última, es hermoso, es precioso, pero hay un medio. En la mitad hay un versículo. En la mitad queda ahí como un puente. Si querés pasar del primero al último, ese puente es inevitable. Nos dice, en la ciudad de Dios, en el cielo, hay calles de oro, todo es glorioso. Pero para pasar del primero al segundo, de la primera parte del capítulo 23, para pasar al segundo, a la última parte, hay un puente que voy yo, en algún momento vamos a tener que pasar. ¿Por qué? Porque para poder disfrutar de eso, tenemos que conocer a Dios ahí en el valle. Y no es fácil. De este valle muchos corren. De este valle muchos retroceden. De este valle no todos. ¿Por qué? Porque acá hay fieras. Acá es difícil. Pero gracias a Dios por su fidelidad. Así que lo primero que hace después de pasar ese valle del capítulo 4, dice, pone mesa, prepara abundancia, prepara alimento. Pero la palabra, el verso que el Espíritu Santo puso sobre mi corazón es la segunda parte que dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y toda la semana dando vuelta, ¿y por qué unges mi cabeza con aceite? Sé que ya se habla y creo que ya hemos hablado muchas veces y ustedes conocen. David está hablando en este capítulo 23 de ciertas cosas por de que, como dije, que él conoce, que él sabe. Y me hizo pensar también porque es más o menos lo mismo que hemos compartido el domingo pasado. Se dice, los que conocen, los que saben, que las ovejas eran pastoreadas en lugares muy descampados, en lugares muy abiertos. Y mayormente en esos lugares donde David y donde todos aquellos estaban,
eran lugares medio desérticos. Y una de las cosas que abundan son, dicen, las moscas y diferentes tipos de insectos que mayormente atacan a los animales, y en este caso específico a las ovejas. Dice que son pequeñas moscas o son moscas que mayormente se quieren posar o en la oreja o en la nariz. Y si llega a posarse ahí, ustedes saben lo que hace la mosca, ¿verdad? Entonces la mosca, ¿qué hace? Deposita ahí las larvas y después eso, si se descuida, llega al cerebro y dice que desesperan las ovejas. Y a tal punto que muchas veces, si a tiempo el pastor no se da cuenta, llega al cerebro y la oveja enloquece y empiezan a golpear la cabeza aún por las piedras, tratando de hacer pasar ese momento. Pero muchas veces también, cuando es muy perseguida, es muy atacada, dice que la oveja se desespera, se inquieta, no puede comer tranquilo, no puede tomar agua tranquila, entonces empieza a adelgazar, empieza a enflaquecer. ¿Por qué? Porque se siente muy perturbada, muy molesta. Y ustedes saben el carácter de la oveja, ¿no es cierto? Conocemos. Entonces, la única forma y lo que el pastor tenía para hacer era, tenían ellos un ungüento que estaba preparado con aceite. ¿Por qué con aceite? Porque el aceite se queda, al poner por la lana se queda. Si era agua, se seca y se va. Pero como era con aceite, era un ungüento especial, era un aceite especial que el pastor tomaba, ponía en las manos y dice, le frotaba todo por la cabeza, principalmente, y a veces también por el cuerpo, o si había herida, lo ponía por la herida, justamente para que no pose la mosca. Y lo ponía todo completo y era que funcionaba como un repelente para que los insectos, y en especial manera la mosca, no baje y no haga el efecto que ellos querían. Era una protección. Y yo creo que ya no hace falta mucha revelación, todos entendemos, ¿verdad? La mayor protección que todos nosotros tenemos es la unción, es el aceite, es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo. Y todos también conocemos y sabemos que la mosca en especial manera representan, ¿no es cierto?, no solamente los espíritus inmundos, sino que Satanás tiene también un nombre muy especial y muy específico. ¿Se acuerdan? Beelzebú. ¿Qué significa Beelzebú? El príncipe de las moscas. ¿Se acuerdan cuando vinieron las plagas de las moscas en Egipto? Hay un versículo que dice que Dios ejecutó juicios sobre los dioses de Egipto. Cada plaga que Dios mandó a Egipto antes de libertar a Israel era no precisamente una plaga simplemente para manifestar el poder de Dios, sino eran específicamente para hacer entender a Faraón que los diferentes dioses que ellos tenían no servían de nada. Había un Dios soberano sobre todas las cosas. Y ellos, una de las cosas que tenían es justamente eso, a una mosca. Entonces, como les dije al principio, todos nosotros muchas veces somos atacados por diferentes espíritus, vamos a decir, o de diferentes maneras, de diferentes formas. Y muchas veces uno se siente atormentado, se siente angustiado, se siente afligido. Y vuelvo a decir, no vamos a demonizar todo, ¿verdad? Muchas veces somos caigües, muchas veces no queremos orar, muchas veces somos nosotros el problema, ¿verdad? El enemigo está lejos. Pero muchas veces también somos perturbados permanentemente. Porque si le permitimos al enemigo, de cierta manera, vamos a decir de esta manera un poquito, pero creo que todos van a entender, depositar sus larvas, y principalmente lo hacían a través de la nariz o a través de la oreja, el oído, porque es más fácil y llega rápido al cerebro. Y una de las cosas que todos luchamos permanentemente, ¿qué es? Nuestros pensamientos.
Hoy escuchamos a pastores y muchos cristianos que se suicidan. ¿Por qué? Por un demonio bastante conocido: depresión. Y el otro día creo que Delmira compartió uno de los sueños que tuvo. ¿Y cómo viene el enemigo hoy para tratar de atormentarnos? Y si es posible te va a llevar a la locura. Entre creyentes, entre cristianos. Tal vez Dios guarde y libre, y como alguien dijo una vez, bueno, el Señor reprende al diablo. Pero si no guardamos nuestras vidas, si no permanecemos, hermano, el enemigo está permanentemente rondando. Y si nos descuidamos de la mayor protección que tenemos para nuestras vidas, que es la presencia de Dios, que es la unción del Espíritu Santo, que es lo único que el diablo respeta. Y es lo único que los espíritus respetan y no saben, no pueden tocar, porque la unción es la misma esencia de Dios. La unción y el Espíritu Santo es la misma esencia de Dios, y es algo que el enemigo no puede tocar, es algo que él sabe que ahí no puede posar. Él va a pasar por alto muchas cosas, pero él sabe que donde hay unción, donde hay presencia de Dios, eso él respeta, eso él sabe que ahí no puede tocar, él no puede posar, no va a evitar que siga dando vuelta, no se va a evitar que de repente siga dando vueltas. Pero una de las cosas que sabe, acá no puedo posar. Por eso necesitamos realmente abocarnos, dedicarnos. Tómate tiempo para orar, tiempo para leer la Biblia, tiempo para congregarte, tiempo para buscar a Dios, porque la unción no es solamente un tiempo de oración, un momento. La unción tiene que estar fluyendo permanentemente en nuestras vidas, y de cierta manera tal vez pensamos, ojalá haya un aceite que yo te pueda decir, vengan cada domingo, yo les voy a poner, pero no va a servirle mucho. Cada vez dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es el que sabe, en su presencia hay aceite suficiente, y estoy seguro que cada vez que vamos a su presencia salimos impregnados de aceite. Cada vez que vamos a su presencia, Él ya tiene preparado y te va a poner aceite sobre tu cabeza, para que el diablo no ponga pensamientos, para que el enemigo no ponga perturbación, para que el enemigo no venga con inquietudes innecesarias en nuestras vidas. Esa unción Él hay, en su presencia está, en su presencia hay, y cada vez que salimos de ahí vamos a salir llenos de aceite, llenos de unción que previene, que repele a todo aquello que el enemigo trae sobre tu vida para contaminarte. A veces nos pasamos reprendiendo, sí, pero no hay mejor cosa que entrar en la presencia de Dios. Porque de ahí nunca vamos a salir seco. Y sé que una de las funciones es eso, la unción del Espíritu Santo. Por eso da gusto escuchar. No voy a mencionar nombres por las dudas, para que... Espero que todos escuchen las oraciones. Sé que tal vez no todos tienen tiempo y no todos van a poder. Pero escuchen las oraciones. Escuchen. Y a veces cuando uno escucha y en esa oración, Señor, yo quiero ser llenado con tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero hablar en lenguas. El domingo pasado escuchaba un testimonio que cuando el enemigo te escucha orar en lenguas, él se confunde, él no discierne, él no sabe lo que está pasando.
Porque es una comunicación directa con el Padre. Entonces vos hablas en lenguas, orás en lenguas, estás conectado con el Padre, con la presencia de Dios, pero tienen que pedir, tienen que buscar. Es el idioma que el diablo no entiende y no va a entender nunca. Es el idioma que él se pierde, él se confunde. ¿Qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Es como cuando un extranjero habla frente a vos y vos no entendés y hablan y ellos están ahí, pero vos no decís, no entiendo nada. La misma cosa le pasa al enemigo. Por eso, después, en ese valle de sombra y de muerte, en ese valle donde el enemigo piensa que te vas a quedar, pero atravesando, dice el otro salmo, el valle de lágrimas, Dios lo transforma en fuente de gozo, de alegría y de victoria. El enemigo piensa que el valle te vas a quedar. El enemigo piensa que en el valle ahí es tu final. Pero del otro lado, si tú en el medio del valle puedes ver, al otro lado de la orilla hay mesa preparada. Del otro lado del valle hay una mesa que no lo está preparando nadie, lo está preparando los ángeles de Dios para tu vida. Y cuando tú atraviesas ese valle, los ángeles te van a decir, vení, hay mesa servida, hay pan del cielo, hay regocijo, hay fiesta. ¿Por qué? Porque al atravesar, la mesa está preparada. Dios no va a preparar esa mesa en el medio del valle, porque ese es un lugar de tránsito, es un lugar que hay que pasar, es un lugar que hay que atravesar. ¿Por qué? Porque después está. Uno angustiado no puede comer, uno angustiado no puede, pero después de pasar, aderezas mesas y dice, unges mi cabeza. Esta es una unción diferente. La misma unción, en el sentido, es el mismo espíritu, pero vamos a decir con una función diferente. Más que menos creo que a todos los que estamos acá nos gusta el perfume, ¿verdad? A uno más, a otro menos. Y probablemente cuando te vas a ir a una fiesta, te vistes bien y después, el toque final. Qué lindo, ¿no? Y siempre que hablo de esto, lo primero que viene es, ya le dije muchas veces, un hermano. Que no hacía falta ni que hable ni nada, pero cuando entraba a la iglesia, todos sabíamos que entraba. Y si vos le saludabas a esa hermana, y vos llegas a tu casa, y ese perfume sigue contigo. Y por día va a quedar por tu ropa. Y esa es la unción. Dice, unges mi cabeza. Dios dice, vení. Ya pasaste el valle, vamos a sentarnos. Pero Dios dice, un ratito, antes de sentarnos, acá preparé aceite. De cierta manera, Jehová es mi pastor. Te voy a poner un poco de perfume porque vamos a compartir juntos. Es una fragancia. Es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo. Que huele tan hermoso, que huele tan precioso. Y dice, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Cómo puede ser que atravesando el versículo 4, de ese valle deberías salir con mal olor? De ese valle deberías salir tal vez medio moribundo. Pero después de ese valle, dice el Señor, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Tantos cristianos hoy secos,
tantos cristianos secos que lo único que se viven quejando es que no sienten la presencia de Dios. No pasa nada. Quiero decirte una cosa, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la cosa de Dios no es por emoción. Dios tiene preparado un perfume. Dios tiene preparado aceite. No solamente para cuidarte, para protegerte, sino que esta es una unción de fiesta. Es un perfume diferente. Porque esa misma unción que repele a tus enemigos, esa misma unción que repele a todo aquello que el diablo quiere traer en tu vida para dañarte, para perjudicarte, es la unción, pero ahora en la presencia del Señor. Mi copa está rebosando. Habla de abundancia. Habla de algo que no solamente está lleno. Porque cuando Dios da, ¿se acuerdan el domingo pasado otra vez cuando hablamos? Sobremanera. Dios no habla chiquitito. Dios no dice te voy a dar un poquitito. O amanecía por bendecida. No dice eso. Dios quiere hacerlo en abundancia. Dios siempre habla grande. Dios es un Dios tan grande que nada puede ser, nunca nada va a ser más grande que Él. A Dios todo le queda chiquito, porque Él es grande. Es demasiado grande. Y de la misma manera también, dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Habla de derramarse, habla de dar, habla para repartir. Pero todo esto, hermano, ¿está dónde? Después de pasar el valle, después de atravesar ese lugar desértico, seco. Dice también que en el Salmo 104 vamos a leer. Después de hablar en este salmo, el salmista de todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene, dice el verso 15, Salmos 104, verso 15. El vino que alegra el corazón del hombre, en el buen sentido, sabemos. ¿Y qué dice del segundo? La unción, la presencia de Dios trae vida. Hermosea el rostro. No importa, no te preocupes. Sé que las mujeres, bueno, tienen maquillaje y siempre tratan de verse arregladas y les felicito, está bien. Aunque también nos encontramos hombres que ya están haciendo casi lo mismo. Bueno, decimos hombre en un sentido, ¿verdad? Pero acá dice que el aceite que hace brillar el rostro, hermosea, te deja lindo. Esa unción, hermanos, trae una hermosura diferente. Por la Biblia dice que era hermoso de aspecto, pero probablemente habrá sido lindo también. Pero más que todo eso, era esa presencia de Dios sobre su vida. Esa presencia es lo que hermosea. Puede ser que seas lindo o linda naturalmente, pero sin unción, siempre, no digo que vamos a ser feos, ¿verdad? Pero no se puede ver, no se puede resaltar. La mejor belleza que tenemos que buscar en nuestras vidas es la presencia de Dios. Y si por ahí Dios te dio un regalito especial de que eres lindo, linda, gloria a Dios. Pero eso no va a servir de mucho. Pero la unción, la presencia,
es lo que nos hace ver lindo. Ese aceite que hace, dice, brillar el rostro, la presencia de nuestro Dios. Es la unción. Es el Salmo 133, que también muchas veces ya lo hemos leído, y sé que se refiere específicamente a lo que es la comunión. Dice, vamos a leer, es cortito, así que todos también ya lo conocemos. Salmos 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Cómo lo compara? Es como el buen óleo sobre la cabeza. Es como el buen óleo, como el aceite, es como la unción sobre la cabeza, que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Realmente es hermoso, es precioso, y lo compara como el buen óleo, el ungüento, el aceite, el perfume que se ha derramado sobre la cabeza. A Jesús varias mujeres lo hicieron, derramaron sobre él, no solamente profetizando esa unción, no solamente profetizando quién era él, sino también para nosotros en este tiempo. Dicen que era costumbre también en el Oriente que cuando vos eras bien recibido, que cuando vos eras una persona a quien recibían con respeto en las casas donde llegabas, el dueño de casa tomaba una vasija y ponía ese aceite sobre su mano y ungía tu cabeza y te pasaba por todo el cuerpo. De esa forma, de esa manera, esa persona te estaba diciendo no solamente que eras bienvenido, sino que te respetaba. Qué lindo que es, ¿no? Llegar en la casa de alguien, no solamente que te muestre el respeto, sino que sobre todas las cosas haya unción, que haya presencia, que realmente esa presencia de su Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas. Amén. Dice también el Salmo 92, el verso 10. Si alguien te regalaba un perfume costoso, era una señal de prosperidad, de bendición. Si vos tenías la posibilidad de tener algo costoso como un perfume, eso de cierta manera te daba un estatus, te daba presencia. ¿Se acuerdan esa mujer que rompió el frasco de alabastro y ungió a Jesús? Y los discípulos, y uno en especial manera, se enojó porque dice, si nosotros vendíamos esto, prácticamente vamos a poder dar de comer a los pobres, porque era prácticamente el salario de un año. Pero lo puso en un lugar donde realmente probablemente valió la pena. Lo puso sobre Jesús. El Salmos 92, el verso 10. Pero dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Y qué dice después? Seré ungido con aceite fresco. Seré ungido con aceite fresco. ¿Lo creemos? Creemos. Bueno, si ustedes creen la palabra, tienen que tomar, tienen que creer. No lo que yo digo, tampoco repitan como loro. Pero si ustedes no toman la palabra, cuando decimos amén, estamos creyendo, estamos diciendo yo creo, así es, así va a ser, yo acepto, yo recibo. Cualquier palabra que diga, pues no lo digamos por decir. Entonces, David en esta oración, proclamando la grandeza de Dios, dice, pero tú vas a aumentar mis fuerzas como la de un búfalo, no dice como la del burro. Búfalo. Se dice que es un animal muy fuerte. Y después dice, será ungido con aceite fresco. Y todos decimos,
Amén. Ahora no vaya a esperar que eso caiga más sobre tu cabeza. Dice después, ¿por qué? Porque este aceite, vuelvo a decir, está hablando de fiesta, de regocijo, de alegría. No está hablando de otra cosa. Y dice entonces después el verso 11, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos los que se levantaron contra mí de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Lo creemos? Amén. Es la palabra. Y si creemos y tomamos para nosotros, Dios va a cumplir su palabra. Él dice, me ungirá con aceite fresco. Con aceite fresco. Por eso, vamos a Isaías. Antes vamos a leer Eclesiastés. Perdón, después vamos a Isaías. Eclesiastés capítulo 9. Está un poquito antes de Isaías. Eclesiastés 9. Bueno, tenemos que leerlo con mucho cuidado, ¿verdad? Porque para que nadie lo tome de otra forma. Pero dice Eclesiastés 9, el verso 7 y 8. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces, ¿qué habla? Habla fiesta. Dios dice, me agrada, me gusta, me regocijo, me alegra y vení, vamos a farrear juntos, dice Dios. De cierta manera, Él adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Él pone pan, Él pone alimento, Él pone sustento, Él pone fiesta. Y como toda fiesta tiene que haber un buen vino, espiritualmente hablando, por favor. Amén. Amén. Porque Jesús dice, la última vez que tomo esto, ¿hasta qué? Dejémosla ahí nomás. Dice entonces ahora el verso 6. En todo tiempo sean, 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo sean blancos tus vestiduras. El diablo va a tratar de manchar, de ensuciar. En todo tiempo sean blancos tus vestiduras y nunca falte unción, nunca falte aceite, nunca falte sobre tu cabeza la señal de la presencia de Dios sobre tu vida. Es una señal de gozo, de alegría, porque nadie va a una fiesta triste, nadie va. Nos vestimos, nos preparamos, nos arreglamos y nos perfumamos. Amén. Entonces Dios, después de atravesar el valle, Dios quiere entrar en fiesta con nosotros. ¿Se acuerdan el domingo pasado cuando les dije? Cuando Abraham estaba espantando y ahuyentando. Estamos más o menos todavía en eso, ¿verdad? Sal de aquí, vete de acá, valle al abismo, y así estamos todavía, porque el enemigo demasiado quiere tocar nuestro sacrificio. Pero en el nombre de Jesús, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, no dejes que el enemigo manche, que ensucie, y entonces nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Que te falte plata, que te falte muchas cosas, pero que no te falte ungüento. Amén. Entonces, porque la unción pudre yugo, desata
ataduras, rompe cadenas, pero también trae bendición. Amén. Porque Él prepara. Dice ahora sí Isaías. Capítulo 61, Isaías 61. Sabemos que está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero también más que eso, Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Y después, porque no ponerse este aceite, no ponerse esta unción, era señal de luto. Cuando la gente estaba en sufrimiento, cuando la gente estaba de luto, no se ponía este perfume, no se ponía este aceite. ¿Por qué? Porque era señal de luto. Pero cuando pasaba, cuando terminaba, entonces se iba, se bañaba, entonces se iba y se preparaba y se ponía el aceite, se ponía el ungüento. ¿Por qué? Porque era señal de que el luto terminó, de que eso ya pasó y ahora nuevamente tiempo de fiesta, de gozo, de alegría. Entonces dice, cuando el Señor viene, la unción está. ¿Para qué? En lugar, para ordenar que los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén, amén. Gracias a Dios. Después del valle está la victoria, la unción, la bendición de nuestro Dios. Amén. Entonces, simplemente para terminar, vamos a volver a leer Salmos 23. Y todos nosotros podemos identificarnos en qué parte del Salmo estás. Todos vamos a querer quedarnos tal vez en la primera parte, o vamos ya a querer pasar al último. Pero de la primera parte al último no vas a poder saltar. No importa qué puente vos quieras hacer. Del versículo 1 al 3 no podés saltar al 5 al 6. Quisiéramos. Pero está el verso 4, es el puente que une a las dos primeras partes, perdón, a la primera y la última parte. Es el puente, es por donde tú vas a tener que atravesar. Y muchos se quedan en la primera. Dios me bendice, está todo bien, todo tranquilo. ¿Para qué ser tan fiel si Dios siempre provee? Si Dios siempre da, si Dios es fiel y gracias a Dios, estamos ahí, no estamos en la gloria, pero tampoco estamos tan mal, ¿no es cierto? Dios suple, Dios provee, estamos ahí, a veces falta, a veces no hay, pero está otra vez un poquito y después un poquito de milagro acá, otro poquito allá, y entonces muchos cristianos se conforman, van a vivir toda la vida del versículo 1 al 3. Jehová es mi pastor, no me falta,
falta, tampoco nos sobra, pero nos falta, dicen algunos, ¿verdad? Y son etapas en nuestra vida. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios. Pero muchos cristianos van a morir hasta el verso 3. No van a poder experimentar el verso 5 y 6 porque no están dispuestos a pasar el versículo 4. Entonces ven, experimentan, disfrutan un poquito de la gracia, de la fidelidad, de la misericordia. Y yo sé que Dios es Dios, ¿verdad? Y me van a entender correctamente. Pero en el versículo, los primeros 3 versos, ¿qué hay? Pastos, delicados pastos, ¿verdad? Pero en el versículo 5, ¿qué hay? No, el 5. ¿Se queda con el versículo 2 o con el versículo 5? Amén. Por lo menos uno. Amén. ¿Y quién se queda con el 4? Y muchos cristianos toda la vida viven como ovejas. Que pastito acá, que un poquito de agua, saben que estoy un poco triste, por favor aliéntenme, anímenme, por favor esto, siempre Hermanos, pero está el 5 y el 6, y espero que podamos llegar al 5 y al 6. Amén. ¿Sí? Vuelvo a decir, la gran mayoría de los cristianos se conforman. Sí, Dios es fiel, Dios provee, Dios da, Dios es bueno, nada me va a faltar, pero también, hermano, Dios quiere que aprendamos. Y cuando me refiero a esto, no estoy hablando solamente de lo material ni lo económico. Si ustedes saben que esa es una consecuencia, pero sobre todo esa unción, ese gozo, esa alegría, esa abundancia. Y lo que te va a perseguir ya nada más tanto los problemas ni los enemigos, sino el bien y la misericordia. Entonces, en la casa, en la presencia de Dios, quiero pasar el resto de mis días, el resto de mi vida. Amén. Amén. Yo no sé si estás en la primera, en el medio o ya estás en el último. Pero no importa dónde estemos, lo importante es que vamos a llegar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no te conformes con pasto y con agua. Hay mesa servida, hay mesa puesta, hay abundancia y hay gozo, hay óleo. No solamente para que te pases repeliendo espíritus, ataques, sino también ese óleo de gozo, de alegría, de victoria, de bendición y de abundancia. Amén. Gracias a Dios. Vamos a inclinar un momentito nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por poder estar en tu casa compartiendo con tus hijos. Amado Dios, tu palabra es tan fiel, tan preciosa, tan poderosa. Es un salmo que por años ya lo escuchamos, lo leímos, lo predicamos. Y aún los inconversos, Señor, toman este verso, pero no queremos usar como una pildorita para que nos saque de los problemas. Señor, enséñanos a que todo ese salmo será parte de nuestras vidas, tarde o temprano. Y queremos llegar a ese tiempo de abundancia, a ese tiempo donde el bien y la misericordia nos persiguen, a ese tiempo donde hay gozo, alegría, victoria, bendición. Queremos llegar a ese tiempo donde, Señor, experimentamos cosas gloriosas, mayores, que estamos creyendo, que estamos profetizando, pero Dios también danos la fortaleza y que nuestra fe no decaiga, para que cuando atravesemos ese valle, sabiendo que no es el lugar ni el fin, sino simplemente el puente que estás usando para llevarnos a ese nivel diferente, a ese lugar diferente, donde todos quieren llegar, pero saltando. Dios, tú eres fiel, has sostenido y seguirás sosteniendo nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad y perdónanos si en algún momento nos quejamos o murmuramos, que nunca dudemos de tu fidelidad, de tu misericordia, porque eres bueno. Señor, nuestra carne quiere vivir bien, nuestra carne no quiere pasar necesidad,
Pero Dios, tus caminos son diferentes, tus propósitos son diferentes. Y guarda que nuestro corazón, como la palabra que ya se leyó desde el principio, nos mantengamos humildes, sencillos. Líbranos del orgullo, de la soberbia, de la altivez, sino que todo es por tu gracia y tu misericordia. Que nunca falte ungüento sobre nuestra cabeza, que nunca falte, Dios mío, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.